Un profesor de educación física ha dividido aleatoriamente un curso en dos grupos, A y B, midiendo su presión sanguínea sistólica, S, y diastólica, D. Los resultados de cada grupo los ha graficado, concluyendo que en ambos grupos existe una correlación lineal positiva entre ambas presiones. Y ahí aparecen los dos gráficos, el correspondiente al grupo A y el correspondiente al grupo B. Vemos que la presión sistólica está en el eje horizontal y la presión diastólica está en el eje vertical. ¿Qué otra conclusión, aparte de la que aparece aquí en la parte final del enunciado, puede hacer el profesor? Veamos. Alternativa A, que si hubiera dividido el curso de otra manera, hubiera obtenido los mismos resultados. Eso no es verdadero. Para que sea verdadero debiera haberse cumplido siempre, y no. Si se hubieran escogido, por ejemplo, los puntos más alejados de la tendencia, y se hubieran mezclado con los puntos más alejados de la tendencia en el otro gráfico, al graficarlos tal vez hubiéramos llegado a otra conclusión. Por ejemplo, de que los puntos hubieran quedado de manera aleatoria. O que no hubiera quedado una línea recta creciente. Por lo tanto, no es posible afirmar que siempre hubiéramos obtenido los mismos resultados dividiendo el curso de manera aleatoria en grupos distintos. La alternativa B dice que a medida que aumenta la presión sistólica, en el grupo A aumenta menos la presión diastólica que en el grupo B. Si nosotros nos fijamos, en el grupo A medida que aumenta la presión sistólica, la presión diastólica aumenta, pero en mayor medida que en B. Y eso uno lo puede advertir porque la recta tiene una pendiente mayor, está más empinada. Esa pendiente, esa recta más inclinada, significa que el cambio de valor de la presión diastólica es mayor a igual variación de la presión sistólica. ¿Ya? Al final te tienes que fijar en la inclinación de la recta. Si la recta está más inclinada, significa que el cambio de la variable vertical es mayor ante una misma variación de la variable que está en el eje horizontal. Por lo tanto, la afirmación de la letra B es falsa. C, que los del grupo A tienen mejor estado físico, no debemos sacar conclusiones que no están directamente relacionadas con la información que nos da el gráfico. El gráfico simplemente nos da la correlación entre las presiones sanguíneas. Cualquier otra conclusión necesitaríamos más información. Hay que tener mucho cuidado. Uno hace una lectura e interpretación de los gráficos, pero siempre restringiéndose a la información que da el gráfico y no añadiendo conjeturas o suposiciones que nosotros podamos hacer a partir de él, que no tengan una base en los datos. Por lo tanto, también es falsa. Por descarte, ya sabemos que la alternativa D es la correcta. En efecto, a medida que aumenta la presión sistólica, en el grupo B aumenta menos la presión diastólica que en el grupo A. Y eso lo podemos observar porque en el gráfico B la línea recta es menos inclinada. Aunque lo vamos a hacer con valores no reales, sino que supuesto, uno se puede dar cuenta de esa relación. Me explico. Supongamos, vamos a escoger ese punto y este punto. No son valores reales de las presiones, pero simplemente para exponer el punto. Recuerden que aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, 2, 3. Es decir, en el gráfico B, cuando la presión sistólica aumenta en 4, la presión diastólica aumenta en 1. Hagamos el mismo ejercicio con el gráfico A, tomando este punto y ese punto. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí y qué pasa acá. Recuerden, aquí está el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4. Ya. Podemos poner 5. Entonces, cuando la presión sistólica aumenta de 2 a 6, la presión diastólica aumenta de 2 a 5. Es decir, la presión sistólica aumenta de la misma manera, de 2 a 6, aumenta en 4. Pero aquí aumenta en 3. En cambio aquí aumenta solamente en 1. Entonces, efectivamente, a medida que aumenta la presión sistólica, en el grupo B aumenta menos la presión diastólica. Por lo menos que en el grupo A. Por lo tanto, eso reafirma que la alternativa correcta es la D.